Decía el salmista David las preciosas palabras que un día en tu casa es mejor que 1000 fuera de ellos. Por supuesto que en el Antiguo Testamento está hablando un día en tu casa, un día en el tabernáculo, un día en el templo. Hoy, un día en tu casa es un día en su presencia, no necesariamente en un templo natural hecho de manos de hombre, un día en su presencia. ¿Qué es un día en su presencia? Un día en el cual estamos expuestos a su palabra, que somos entrenados y guiados por su voz. Y también el día en su casa, la casa la hacemos entre todos. No tendría sentido esto si no estuvieran las personas. La casa de nuestro Dios la hacemos los integrantes de cada familia. Y nos llena del gozo vernos, porque podemos compartir la palabra de Dios, podemos alentarnos unos a otros, podemos orar. Dice que si alguno tuviera necesidad, llamen a los ancianos de la iglesia, o sea, a los líderes, y orarán y sanarán a los enfermos. La oración del justo puede mucho. ¿Cuántas cosas se activan cuando estamos en familia? ¿Cuántas cosas se activan cuando estamos en el cuerpo de Cristo? Así que es un gozo, no es un día normal. O sea, no es un día más, no es un día común, el día que dedicamos a venir a su casa. Repito, no a su casa física, porque hoy lo hacemos acá, mañana lo hacemos en otro lado, sino a venir a su casa espiritual, donde me conecto con otra parte del cuerpo, me conecto con aquel que tiene otra gracia, otro don, otra forma de revelar alguna faceta y algo del carácter de Cristo. Voy a compartir una palabra que para algunos quizás sea nueva, para unos cuantos no va a ser nueva, quizás para la mayoría no va a ser nueva, sobre todo no va a ser nueva para aquellos que son muy tempraneros, obedientes y esforzados y se levantan todos los domingos a las 4 de la mañana. Este domingo recibimos una palabra tremenda de mi padre espiritual, el Dr. Ben, y ni bien terminó, o quizás antes que terminara, dije y sentí en mi corazón de que la teníamos que compartir en nuestra casa. No sé si la compartiré hoy solo o la compartiremos en parte. Creo que la tendremos que volver a hablar, meditar, desmenuzar, mayormente cuando Él establece una palabra a nivel profético, a nivel apostólico. Después tardamos tiempo en desmenuzarla, en digerirla, porque si no es un desperdicio. Tantos meses Él estuvo en silencio y yo realmente estaba muy ansioso para ver qué Dios tenía para regalarnos, para soltarnos de parte de nuestro enviado. Y la verdad, a mi corazón produjo un gozo tremendo. Casi más me quedo dormido. De hecho, me quedé dormido, me desperté justo a las 4. Puse el despertador 3 menos cuarto y terminé, dije, bueno, un poquito más. Bueno, me había acostado a las 12. Pero cuando me desperté a pleno y le di con todo a la interpretación porque mi corazón fue realmente sacudido por lo que estaba escuchando y realmente creo que es la antesala, el comienzo a algo nuevo que se va a ir desatando en nuestras vidas, por supuesto, primero en la vida de Él, de la vida de Él a la nuestra, en el mundo no solo Él, sino otros hombres de Dios. Se está viniendo un tiempo de cambio muy impresionante, del cual la iglesia va a disfrutar de una manera muy especial. Y yo no quiero quedarme como, siempre digo, cero fútbol, pero si vamos a un ejemplo de fútbol, en esto que viene quiero estar jugando, no en el campo, no de costado del campo con los suplentes y menos con la platea. Vieron que en la platea están los que saben más de fútbol que hasta el director técnico y le gritan cosas para que haga el director técnico y se enoja y dice, eso es un burro, y siempre dicen cosas así. Pero quiero estar teniendo un número importante y protagonista dentro de la cancha y cada uno de nosotros no nos podemos perder lo nuevo que Dios tiene para disfrutar en esta nueva temporada en Dios. Nada en el mundo permanece intacto de un día para el otro. Nada en este mundo permanece igual. Porque si todo permanecería igual, hoy estaríamos vestidos, no sé, con una peineta y un vestido de dama antigua. Allá por el 1800, cómo se vestían las mujeres o cómo se vestían los hombres con galera. Un día podríamos meternos una galera, Armando. No sé si Nacho nos acompaña, pero Nacho viene. Nacho de granadero va un lomazo terrible, así que un día también podría ser granadero, que él ahí con el ejército. Así que lo seguimos a Nacho. Pero nada queda igual. La moda cambia, la gente cambia, las costumbres cambian, la cultura se renueva.
en el reino las cosas cambian también, y los moveres de Dios, los vientos de Dios, las estaciones de Dios, siempre aprendemos que cambian. Pero fue muy interesante poder, dentro de la estación grande de cambio que hemos empezado a vivir ya hace unos cuantos años, es muy interesante haber escuchado al Dr. Ben este domingo anunciando otros cambios, y es como un cambio dentro del cambio, ¿no? Y como yo creo que una de las síntesis que podríamos darle a la palabra del domingo es como que Él vino a solidificar o a establecer, a buscar más solidez en ese cambio que todos juntos empezamos hace un tiempo. Y cuando una palabra se habla una y otra vez, se repite la misma palabra y se refuerza, nos da la posibilidad de que se nos como que se liberen los poros espirituales, ¿no? Como que se oxigena nuestro entendimiento. Eso es lo que siento a veces cuando Él repite una enseñanza tantas veces de diferentes ángulos y de diferentes maneras. Me gusta decir que a una montaña, a la cima de una montaña, se sube por diferentes ángulos, ¿sí? Lo importante es asegurarnos que estamos subiendo. Hay gente que piensa que está subiendo y en realidad está derrapando y cayéndose de la montaña, o se ha quedado a mitad del camino y ha hecho una tienda de campaña, una cueva, y se ha escondido en el medio de la montaña. Nosotros somos de los que suben la montaña. No importa si la subimos de la derecha, a veces por la izquierda, a veces de costado, a veces más parados, a veces más torcidos, a veces más cansados, a veces con más fuerza. Lo importante es asegurarnos que estamos subiendo esa montaña como simbología de un lugar de más que vencedores. Cuando hablamos de Sión, es un lugar de gobierno. En realidad, cada vez que en la Biblia hablan de montes o de montañas, si ustedes observan, cada vez que aconteció el monte de la transfiguración, cuando Jesús fue con los discípulos al monte de la transfiguración, o cuando Moisés subió al monte Sinaí, que les fueron dados la tabla de los 10 mandamientos, cuando Abraham fue con Isaac, cada vez que se sube a un monte, hay dos cosas que coinciden. Es un tiempo, varias cosas que coinciden en realidad, pero es un tiempo especial de intimidad con Dios. Jesús también se iba a los montes a orar, a tener tiempo de intimidad con el Padre. Hay intimidad, hay relación, hay comunión en las montañas, en los lugares altos. Si ustedes van, al sur argentino, hay lugares bellísimos, paradisíacos, parece el cielo en la tierra. Desde la montaña podemos ver cosas preciosas, en Esquel, en Bariloche, en San Martín de los Andes. Pero también hay algo trascendente que no podemos eludir, que en las montañas, en la cima, en los lugares altos, se está hablando de lugares de gobierno. ¿Sí? Por eso también los altares se hacían en lugares altos. La adoración a Dios y las adoraciones paganas a los Baales también se hacían en lugares altos, porque son lugares donde se gobierna como una simbología de que desde arriba puedo gobernar a lo que sucede abajo. Y Dios nos ha llamado y nos quiere colocar en una posición de gobierno donde sea que estemos y hayamos sido plantados. Pero debemos observar si es que estamos bien plantados. Entonces, esta es una estación de cambio divino. Y con esto vamos a iniciar lo que quiero compartir en la tarde de hoy. Una estación de cambio divino siempre va a implicar una reforma divina. Tenemos que entender que cada reforma o cada cambio divino va a haber un restablecimiento de los principios y del orden de la palabra de Dios en nuestras vidas. Esta es una estación donde se está revelando el carácter de Dios Padre de una manera diferente a otros tiempos. Ya tengo un poco más de 30 y también un poco más de 40, y he visto el mover de Dios de un montón de maneras. He visto etapas donde el evangelismo era lo que pululaba, donde las almas eran salvadas. He visto etapas donde muchas personas eran sanadas en campañas. He visto etapas donde la gente recibía bautismo del Espíritu Santo y la gente era animada de una manera especial a ser bendecida o a prosperar. Pero hoy es una etapa muy especial porque es una etapa mucho más sólida y una etapa donde se trata de construir y edificar nuestro carácter
es edificar al Cristo que tenemos adentro. Y para edificar el carácter de un hijo es imprescindible un padre. Dentro de una casa, aquel que le da más identidad a un hijo no es una madre, se ha comprobado psicológicamente. El que más establece o le da el ancla en la identidad de un hijo es la figura paternal. Lamentablemente en algunas casas, por no haber padre, la mujer ocupa el lugar de padre y de madre. Pero en realidad el rol de la mujer es otro. El rol de la mujer es de sostener, es de mantener, es de traer calidez al hogar. Pero el rol verdadero para el cual un padre está en una casa natural tiene que ver con proveer en todo sentido, no solo material, sino también en cuanto a la identidad de ese hijo. Y es muy importante en la construcción de la psiquis de un hijo durante los primeros años de vida ese rol activo de ese padre, enseñándole, impartiéndole amor, corrigiéndolo cuando está encaprichado. A veces ustedes ven que un chico, un nene, está medio encaprichado y la madre no lo puede enderezar, y quizás una o dos palabras del padre le es más fácil de enderezarlo. Hablaba una vez con una prima de Sandra que tenía un jardín en ese momento y es maestra jardinera, y ella me decía, está comprobado, cada vez que a uno de los nenes, a aquellos nenes que están caprichosos o que son muy, que les cuesta entrar al jardín, que lloran, cuando un papá lo deja a esos nenes, es mucho más fácil que se desprenda que si lo deja a una mamá. ¿Por qué? Porque tiene que ver con eso. Un padre se supone, un verdadero padre natural, se supone que provee solidez al niño, que provee identidad y que lo ayuda a edificar su psiquis para que cuando sea adolescente y llegando a la adultez, sepa ese niño o esa niña para qué vino a este mundo. No importa si es mujer o varón. El varón y la mujer, ambos necesitan de ese padre, necesitan de ambos, de la madre o del padre, pero ahora lo que estoy hablando es del padre, para edificar su psiquis y para entenderse y verse a él como persona. ¿Cuánto más en el mundo espiritual necesitamos conocer a nuestro Padre? Por eso, cuando yo escucho la palabra orden, me acuerdo de nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre Celestial viene a proveer orden. Cuando hay un verdadero padre en una casa natural y está parado, bien parado, y está ejerciendo su rol paternal, esa casa está en orden. Esa casa tiene un rumbo, esa casa tiene una dirección. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede en el reino de Dios. Dios Padre se puso al mando y a la ejecución y dijo, este es el tiempo para ordenar mi casa. Dice un versículo que iba a venir juicio sobre la tierra. Yo creo, no lo inventé yo, lo he escuchado de muchos profetas en este tiempo, y me sumo y adhiero y creo no equivocarme, que dentro de la pandemia una de las cosas principales que está ocurriendo es que Dios está trayendo juicio. Cuando escuchamos la palabra juicio, pensamos un castigo, pensamos fuego. No estoy hablando de eso, aunque también tiene que ver con fuego en el sentido de purificar y no en el sentido de destruir. En el sentido de destruir lo incorrecto, no de destruir a alguien con un sentido de venganza. A veces pensamos en la palabra juicio y pensamos que es Dios levantando el dedo y castigándote como nos enseñaron cuando éramos chicos. No, estoy hablando de juicio en cuestión de que llega un tiempo, y el tiempo ha llegado, en el cual se restaura la justicia de Dios sobre la tierra, y para eso Dios necesita levantar hombres y mujeres justos, hombres y mujeres íntegros. Y por medio de hombres y mujeres justos van a traer el estándar de los cielos a la tierra, que ese es el significado de la justicia de Dios sobre la tierra. Cuando escuchamos justicia decimos, bueno, que todos los ladrones vayan presos. Y es cierto, es parte de la justicia humana, pero la justicia divina es mucho más que eso y tiene que ver con la restauración del orden de Dios. Esto del restablecimiento de los principios y del orden divino, por supuesto, los primeros al mando de esto son los apóstoles que Dios está levantando con una palabra relevante, con una palabra de vanguardia en este tiempo, para mostrarnos y reencauzar a la iglesia del lugar que nunca debería haber perdido. Dentro de ese reencauzamiento, lo que Dios está tratando de hacer es que la iglesia pueda entender
que muchas veces la iglesia se convirtió en algo que nunca debería haberse convertido. El otro día, el sábado pasado, cuando estábamos compartiendo luego lo que se había hablado en la reunión, justo vine a esa charla informal que ya estaba empezada, pero me di cuenta que Sandra estaba hablando de algo de esto, de algo que habíamos compartido en casa. Y yo a veces le digo, porque yo les había surgido la charla, de que a veces la gente te pregunta, pero ¿qué sos? ¿De qué religión sos? ¿O qué sos? ¿Sos cristiano? ¿Sos evangélico? ¿De qué sos? ¿Sí? Y es una pregunta un poco complicada para mí. Hay algunos que enseguida dicen son evangélicos. Yo nunca digo soy evangélico, yo digo soy cristiano. ¿Por qué? Porque a veces, según el nombre que te ponga, la gente te etiqueta con cosas que muchas veces son incorrectas. Porque no es lo mismo decir evangélico acá que decir evangélico en Europa o decir evangélico en Estados Unidos. Cuando alguien te pregunte, vos si soy evangélico, la gente cuando le digas soy evangélico va a conectar con su concepto correcto o incorrecto de la experiencia que ellos tuvieron con algún evangélico, acá o en otro lado. Y como ellos dicen, ay, tal pastorcito, o tal pastorcita, o tal hermanito que yo conocía era evangélico y era un desastre y te conectan y sonaste con esa conexión. Es como cuando te dicen el apellido, ¿no? Yo estoy salvado porque tengo un apellido que no lo tiene cualquiera, pero cuando uno tiene un apellido conocido en el barrio dice, ay, este es López, ¿serás tan desastre? ¿Será tan trucho como el López que vivía? ¿No? O con apellido por ahí no tan como el López, pero con otros. Y la gente te conecta con aquello que se supone que es tu origen o tu ADN. Nuestro origen, nuestro ADN es Dios, nuestro origen y nuestro ADN es el reino y no un título denominacional como es la asamblea, como es los pentecostales, como es los evangélicos, los católicos, los protestantes. Todo eso son títulos humanos. Jesús no era ni católico, ni protestante, ni testigo de Jehová. Jesús era el Hijo de Dios. Y de eso se trata caminar como cristianos. Dice que en el tiempo, luego que Jesús estableció la palabra, como había muchos que los seguían y trataban de imitar, primero los llamaron los del camino. Uy, estos son los del camino, aludiendo que el camino que Jesús establecía, hay otros que seguían ese camino. Luego, como ellos reflejaban mucho el carácter de Cristo, comenzaron a llamarlo los cristianos. Estos son los cristianos, o sea, los que siguen a Cristo. Lamento decirles que estoy en condiciones de mucha más ventaja, porque me llamo Cristian y Cristian quiere decir el que sigue a Cristo, así que I'm sorry for you, un chiste nomás, pero lo importante es que nuestro ADN esté bien asegurado y entender que tenemos un Padre y que somos sus hijos y que no hay denominación que nos pueda encasillar, etiquetar o decir me perteneces, ¿sí? Y esto es un punto muy importante para lo que queremos hablar más adelante. Después vamos a ahondar en ese tema de los sistemas o las denominaciones. Entonces, cada vez que Dios establece una nueva temporada, hace que haya y provoca que haya un restablecimiento, un reencuentro de sus principios en nuestra vida. Todo lo que comienza debe empezar por el principio. Todo lo que comienza debe comenzar por el fundamento. Nadie nadie empieza la primaria y empieza en séptimo, todos empiezan en primer grado, todos. El hijo rico, el hijo pobre, el del presidente, como el de aquel que es carpintero. Todos empezamos en primer grado. Todo el que va a la facultad, si va a la UBA, empieza por el CBC, no empieza por la última materia de la carrera. Todo se empieza por el principio y en el reino también hay principios. Ahora, esos principios son leyes, son doctrinas, son enseñanzas que deben tocar nuestra vida. Primero entran por nuestra mente y por nuestro espíritu, la va aceptando, las va abrazando y a medida que la vamos cumpliendo, a medida que la vamos aplicando, esas leyes, esos principios, esas doctrinas, esas enseñanzas comienzan a tomar el dominio y el gobierno de nuestras vidas, porque nosotros le abrimos nuestro corazón y nos adherimos a esas enseñanzas, de modo tal que llega un punto en el cual se vuelven un estilo de vida. Y ese es el objetivo de la verdadera religión. La palabra religión no es una mala palabra. Algunos pensamos que la palabra religión
tiene siempre un sentido negativo. La palabra religión puede tener un sentido negativo y un sentido positivo. En el sentido negativo, religión tiene que ver con esa tradición, ese sentimentalismo que hago las cosas porque la hizo mi abuelo, hago las cosas y no sé por qué las hago, y no hay amor, no hay relación, no hay impartición, no hay contacto y comunión de Dios conmigo, solo lo hago como un ritual. Ese es el significado malo de la palabra religión, que quiere decir religar o atarse a algo. Ahora, el sentido positivo, esto lo estudiamos en la escuela bíblica un poco, el sentido positivo de la palabra religión es atarse o religarse, por eso religio, viene del origen de la palabra religio, es atarse o estar totalmente adherido y vinculado a una creencia. Entonces, si mi creencia es correcta, si creo en Dios como mi único Dios verdadero y que Él envió a su Hijo a morir por mi pecado y a salvar al mundo, no a salvar a la iglesia, Él vino a salvar a todo el mundo. El mundo es salvo por Cristo y no por mí o por lo que yo haga. Él vino a salvar al mundo como un Hijo de Dios sobre la tierra. Si yo creo en la verdad que Dios soltó sobre la tierra, entonces mi religión es la correcta. Si además de eso hago el bien a mi hermano, porque el principio bíblico dice que aquello que yo deseo que me hagan a mí, eso tengo que hacer con mis hermanos. Si me ocupo de las viudas, de los huérfanos, sea del que está necesitado, sea natural o sea espiritual. El hecho de establecer una casa de fe y darle una paternidad, una enseñanza, es ocuparse de huérfanos, porque cuando no hay una casa de fe, no hay un padre en esa casa, ese lugar está como oveja sin pastor, dijo Jesús. Entonces de eso se trata la verdadera religión, de dar sustento, de proveer, de que el que es fuerte ayude al débil, de juntos llegar y manifestar la esencia de quién Dios es para que otros, a través de nuestro ejemplo, quieran conocer a Dios. Dijo Jesús en capítulo 17 del libro de Juan que cuando estemos nosotros como discípulos de Él, unidos en amor, cada uno pensando por el bienestar de otro, estaremos unidos a Él como Él está unido al Padre. Entonces el mundo lo conocería a Él por el amor que vieran entre nosotros. Así dijo Jesús que se daría a conocer Él. No dijo que por las grandes campañas, los grandes estadios o las escuelas apostólicas o los grandes libros o los grandes predicadores. No, todo eso puede ser muy bueno si es bien usado, pero lo importante es la unidad del cuerpo, el amor del cuerpo, la manifestación de Dios sobre la tierra, porque si algo es Dios, es amor. Si hay algo que identifica y coincide con su esencia, con su ADN, con su carácter, Dios es amor. Entonces, cada vez que el pueblo de Israel es una muestra, y el pueblo de Israel siempre nos sirve para identificarnos como iglesia, lo que Él hace con el pueblo de Israel, también en el plano espiritual lo hace con nosotros. Cada vez que llevó al pueblo de Israel a una nueva estación, primero les enseñó el principio de las primicias, el principio de las primeras cosas o el principio de los primeros frutos. Dios primero trabajó en el fundamento, en los principios. Entonces, por ejemplo, antes de salir de Egipto y entrar al desierto, Dios habló de esto, del principio de los primogénitos, de entregar lo primero a Dios, de poner a Dios en primer lugar. Pero también luego de pasar la etapa del desierto y al entrar a la tierra prometida, les indicó que de la primera cosecha que tuvieran en la tierra prometida, los primeros frutos se los tendrían que dar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre te prepara para lo nuevo, enseñándote el principio de las primeras cosas, enseñándote a ponerlo a Él primero. Como también enseñamos el sábado pasado, que aquel que quiere ser un verdadero hijo en el reino de Dios debe buscar primeramente su reino y su justicia antes de cualquiera de los afanes de este mundo. Algunos buscan fama, algunos buscan popularidad, algunos buscan dinero, algunos buscan una esposa, algunos buscan una carrera, algunos buscan un buen trabajo. Todo eso puede tener un lugar y tener algún sentido en algún punto, pero lo más importante y la verdadera plenitud es ponerlo a Él primero, antes que todas las cosas, su reino y su justicia. ¿Qué dijimos? Que era su justicia, su estándar de los cielos, su estilo de vida, su forma de hacer las cosas en esta tierra.
Entonces, antes de entrar a la tierra prometida, como les dije, al pueblo de Israel, antes de hacerlos entrar, los volvió a establecer en los principios que ellos que debían cumplir para que después esos principios gobernaran su estilo de vida dentro de la tierra prometida. Apostólicamente lo hizo Dios esto. Cuando hablamos que lo hizo apostólicamente, tiene que ver con un quebrar, con un arar, con un irrumpir, con un invadir para lograr algo. Y cuando Dios trabaja apostólicamente, hay una frase preciosa que Él dice: he aquí hago una cosa nueva. Dios manda enviados, personas que te van a traer verdades divinas para llevarte a un nuevo entendimiento, a un nuevo conocimiento, una revelación nueva que antes desconocidas, y por medio de estos enviados te van a ayudar a irrumpir en cosas nuevas que nunca habías hecho antes, por lo cual vas a poder disfrutar, si aceptas la palabra de esos enviados y obedeces lo que ellos tienen para instruirte y hablarte, y si obedeces a lo que esos enviados te dicen, lo que vas a vivir es ese irrumpir que te van a llevar a una nueva dimensión en Dios, y vas a estar pisando un terreno que antes desconocías en algún área de tu vida por escuchar la palabra correcta de aquel que te enseñó una verdad de los cielos. Y vas a decir como dijo Job: de oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven. Hay algo que desconocía, pero vi que tu luz, como decía David, es lumbrera en mi camino. Algo no sabía y ahora se me hizo luz. Es como que se me prendió una lámpara, algo no entendía y ahora comienzo a entender de qué se trata conocer a Dios, cómo es seguirlo a Él, cómo es perdonar, cómo es amar a un enemigo, cómo es poder tener paz en mi hogar, cómo es llevar adelante una vida familiar como un buen esposo, como una buena esposa. Antes no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Cómo es, a pesar de las cosas malas que me pasaron en la vida, que hoy puedo aceptar la paz de Dios, porque Él dice que me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cómo es que, a pesar de que me dejaron o me rechazaron o que sufrí cosas en la vida, hoy puedo entender que hay un Dios que me ama, que me da su paz y que no dependo de nada ni de nadie en este mundo. Hoy puedo entender que, a pesar de que me quedé sin trabajo o tuve una escasez o una pérdida durante la pandemia, Él es el Dios que me abre puertas. Quizás no me abre la puerta de alguien que me dice: toma este empleo, pero me da algo mejor, me da una idea para emprender algo, y esa idea me lleva a tener un negocio, tener una empresa o tener algo que sustente y dé de comer a mi familia. Antes no veía algo, ahora lo veo porque escuché la palabra de un enviado que apostólicamente me hizo y me abrió un camino. Ese es el espíritu de Fares. Dice que Fares era un abridor de camino. Y Dios en esta temporada te va a hacer que te relaciones con personas, y para mí esto lo piensan no solo los cristianos, sino los que no son cristianos también. El otro día hablaba con gente que me ayuda a coachear el tema del negocio que estoy emprendiendo, que tiene que ver con la enseñanza del idioma acá y en el mundo, y hablábamos de que las relaciones nos enriquecen, las relaciones nos hacen ricos. Más importante que el dinero, mucho más importante que el dinero, son las relaciones, porque las relaciones son contactos de oro que te pueden llevar a lugares que a veces no necesariamente el dinero te puede llevar, y las relaciones te pueden ayudar a producir dinero. Entonces, llevado al plano espiritual, llevado al plano de lo apostólico, cuando aprendes a escuchar las voces que Dios está levantando hoy. Un día muchos aprendieron a escuchar a Martín Lutero y entendieron que no podían vivir ya más enclaustrados en un evangelios buenas nuevas, o en un evangelio solo de los católicos. A través de Martín Lutero entendieron que el evangelio era por gracia, y aquellos que escucharon a ese enviado empezaron a vivir una paz de que Jesús te perdona tus pecados sin hacer ningún tipo de indulgencia o de castigo corporal por los pecados que cometiste, como se acostumbraba en la religión católica. Cada vez que escuchas a un enviado vas a recibir los resultados y los beneficios de lo que ese enviado te da como verdad divina para aplicarlo en tu vida, pero solo lo verás hecho realidad cuando lo empiezas a aplicar.
Solamente por escucharlo nada lograrás, necesitas ponerle fe a lo que escuchas. Por eso dice que el pueblo de Israel no entró a su reposo, dice el libro de Hebreos capítulo 4, porque no oyeron con fe. Oyeron, pero no le añadieron fe a lo que oían, por lo cual no entraron al reposo de Dios. Y si ustedes escuchan esta predicación del Dr. Ben, los que estuvieron temprano el domingo la escucharon, pero también la vamos a depurar y editar y va a salir por las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Y si escuchan en un punto, y el punto al cual él quiere llevar es todo esto que no creo que lleguemos hoy, es a que la iglesia empiece a vivir en el jubileo de Dios y en la restauración de todas las cosas. Y ese lugar, ese punto espiritual de jubileo, de restauración, es un lugar de reposo. Y reposo en Dios no quiere decir quedarse con los brazos cruzados mientras todos trabajan alrededor. No, reposo en Dios es un lugar de total confianza, de total seguridad. Reposo en Dios es la imagen de la tormenta, el barco, pero Jesús durmiendo tranquilo porque sabe que la tormenta no lo puede destruir. Reposo en Dios es como David decía, aunque cayere a mi diestra 1000 y 10.000, a mí no me tocará, sino con todo yo confiaré en Jehová. Reposo en Dios tiene que ver con Jesús diciendo, ¿sabes? En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad que yo he vencido al mundo. Ese es el reposo de un verdadero cristiano. Que pase lo que pase, él dice, sé de dónde vengo, sé a dónde voy. Sé quién me llamó y el que me llamó me sustenta, el que me sustenta me promociona y el que él me abre una puerta nadie la cierra y el que me la cierra que es él nadie la puede abrir. ¿Se entiende eso? ¿Qué pasa? Imagínalo y compáralo con algo natural. Cuando hay alguien que entró a una empresa, hay gente que entra a una empresa por sus actitudes, por su buen CV, por su buen currículum y por su capacidad, por su talento. Hay otros que entran por acomodo, porque es amigo o familiar de tal. Cuando viene una reestructuración, un sacudimiento, uno dice, ¿quedaré o no quedaré en la empresa? ¿Serán el primero que echen o el primero que no echen? Y ahí yo pienso cómo entré. Como sé que esa empresa va para un rumbo y ese rumbo tiene que ver con quién soy yo, con mi talento, como tengo una plena seguridad de que me necesitan y que soy una pieza sólida y que le traigo dividendos y fructificaciones a esa empresa, digo, no creo que me echen porque me necesitan y he sabido ocupar un lugar trascendente para que esa empresa llegue a buen curso. Pero si soy del otro bando, del bando que no tengo ninguna cualidad, ninguna aptitud, no tengo talento para estar en ese lugar y entré porque era amigo de tal o familiar de cual, cuando viniera el sacudimiento voy a decir, ¿cómo entré y me vino este? Conozco el ejemplo de alguien que lo echaron a ese por quien entró y le tocó a él también. O a veces no le toca a este echarlo, pero empieza a sufrir y a padecer y se agarran con este porque entró con aquel que lo hizo entrar y quedaron re mal y enojados con aquel que lo hizo entrar, ahora me la agarro con vos. ¿Por qué? Porque no había un sustento, no había una seguridad de cómo viniste. Pero en tu vida y en mi vida, si aprendes a entender que tu Padre es el que te puso en este mundo, tu Padre celestial, no tu Padre natural, y que Él desde antes de la fundación del mundo tiene pensado para qué te trajo a esta tierra y para qué te puso en este tiempo, como hablamos el sábado que decía Esther, no sea que para esta hora he llegado. Y Esther decía, si tengo que perecer, prefiero perecer antes de quedarme de brazos cruzados, viendo que todos mis hermanos se mueren y yo acá tomando un lindo cafecito acá con Mardoqueo, qué lindo que estamos, porque no se trata de lo bien que me trata Mardoqueo, ay, lo buena hija espiritual que soy de Mardoqueo, lo bueno que soy, cuánto le honro, cuánto le obedezco, lo bien que nos llevamos. No, él me está entrenando para que yo vaya y rescate a un pueblo. Entonces ella prefirió pasar por el riesgo de perder su vida y no quedarse con las ganas, no sea que quizás yo halle gracia en el Rey y no solo me salve yo, sino se salven todos mis conciudadanos. Y así ocurrió. Como ella se supo arriesgar, le puso fe, le puso ímpetu, le puso de todo, alguna palabra que te suena también le puso eso, todo lo que una verdadera mujer tiene, esa valentía que muchas mujeres tienen, y dijo, no puedo dejar de pasarme esta oportunidad, tengo que intentarlo, si muero mejor
muero yo también con todos ellos y no quedarme tranquila a ver si mueren ellos y no intenté hacer esto. Y su actitud de fe tan profunda provocó el favor, no solo de Dios, sino provocó el favor del rey, a punto que el rey se enamoró de ella e hizo todo lo que ella quiso. Y esa es la manera que conquistamos el corazón de nuestro Dios también, cuando nos volvemos hijos tan obedientes que estamos dispuestos a que los principios de la nueva estación se hagan parte de nuestra vida, se encarnen tanto en nuestra vida. Esos principios encarnados dentro de nosotros van a producir un fluir inexorable de la bendición de Dios para nosotros. Amén. Yo te voy a decir una frase, espero que la creas. Va a llegar un punto que Dios no va a poder evitar, o sea, no va a poder, a ver cómo lo puedo decir, le va a ser imposible a Dios, aunque para Dios no era imposible, para Dios en un punto va a llegar en tu vida, si te animas a abrazar tanto este mensaje, que le va a ser imposible no bendecirte, le va a ser imposible no proveer favor para tu vida, porque tu actitud, tu postura, tu obediencia extrema, estás tan repleto de la palabra, tan lleno de los principios, que le va a ser imposible a Dios no bendecirte. Porque sabes que se dice que para Dios no hay nada imposible, pero en realidad sí hay algo imposible para Dios. Y lo imposible para Dios es fallar a sí mismo, es fallar a su pacto. Dios no puede contradecirse a sí mismo y lo que Él prometió para tu vida. Si vos te mantienes, si vos y yo nos mantenemos fiel, es imposible que no te dé aquello que te prometió. Por eso las profecías son condicionales. Dios puede profetizar, venir un profeta acá y decirte todo lo que te va a acontecer en el futuro, pero si no te mantienes fiel, esa profecía no va a quedar divorciada de tu vida, porque la palabra te encontrará en el punto de tu obediencia. Si vos sos obediente conforme a lo que se te habló, hubo un punto en mi vida que estaba como tan perdido y tan distraído de lo que Dios quería para mi vida, que las profecías que Dios me decía, yo sabía que eran reales. Un día Sandra me dice, mira, esto se habló de vos, esto léelo, míralo. Y para mí era una condena y un castigo y un sufrimiento pensar en eso, porque sabía que era real, pero no podía encontrar mi vida y hacer coincidir que haya como un casamiento, un pacto entre lo que Dios había dicho con quien yo estaba haciendo en ese momento. Hasta que me tuve que rendir y entender, y Dios trató conmigo y entender que eso era lo que yo era, pero no se iba a cumplir nunca. Al contrario, se cumple, pero al revés. ¿Sí? Se transforma, aquello que fue soltado para bendición se transforma en maldición si yo no opero con fe y con obediencia, sobre todo con obediencia, porque al operar en obediencia la fe se activa, porque dice la palabra de Dios que primera es la obediencia y luego es la fe. En el jardín del Edén, Adán y Eva no necesitaban fe. Cuando todas las cosas estaban bien, todo les era provisto y vivían bajo la gloria y la comunión de Dios sobre la tierra, no necesitaban de la fe. Necesitaron de la fe cuando se desconectaron con Dios y tuvieron que reconciliar con Dios y volverle a creer a su Padre, que su Padre restauraba la relación con ellos. Entonces, lo que tenemos que entender, que en cada etapa nueva Dios nos va a enseñar principios nuevos. No son principios que son nuevos en cuanto a la Biblia, pero son nuevos en mi experiencia con Él. En la Biblia estaban hace mucho tiempo y yo no los había descubierto, y Dios me trae luz para que pueda aplicarlos para mi propia vida y para que pueda caminar en ellos. En cada estación nueva de Dios sobre la tierra, sobre el hombre corporativo, sobre la iglesia corporativa, Dios nos va a enseñar una nueva manera de cumplir, unos nuevos principios, unas nuevas enseñanzas, pero también en nuestra vida personal acontece de la misma manera. Entonces, lo nuevo que Dios establece siempre está basado en el fundamento de los principios que están desde antes de la fundación del mundo en su palabra. Lo nuevo en Dios solo puede venir si se nos enseñan principios, número 1, si somos enseñados. Número 2, si los entendemos. Número 3, si los vivimos. Primero se nos enseña. Yo oigo con fe lo que se me enseña, por lo cual tengo un entendimiento espiritual de lo que se me enseñó y recién ahí puedo vivirlo, puedo aplicarlo a mi estilo de vida. Van a ser transformadores en mi forma de ser y en mi forma de vivir. Entonces, la única manera que esos principios se manifiesten en mi vida es si pasan por ese proceso de oírlo porque se me enseñan,
Y ahí lo voy entendiendo y así los puedo vivir y manifestar. ¿Por qué Dios está interesado en establecernos de nuevo en orden, de ponernos en orden? El propósito que Dios tiene es hacernos regresar a nuestra posición en Cristo que nunca deberíamos haber perdido. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir de la esclavitud de Egipto hacia el desierto, lo que ellos necesitaban es vivir la libertad que Egipto no les proveía. El sistema del mundo, Egipto es símbolo del mundo, el sistema faraónico, a veces no es necesario, no solo Egipto puede ser paralelismo del mundo, a veces también las iglesias o las instituciones, las religiones se vuelven esclavizantes y se vuelven faraónicas también. ¿Cuáles son las características del sistema faraónico? Hay uno que manda y no le importa tu bienestar, no le importa tu avance. Todo lo que hace el que está arriba es para su beneficio propio. Ese es un sistema egoísta, egocéntrico y faraónico que no solamente, lamentablemente, se puede vivir en una empresa, en una fábrica, en un lugar de trabajo, se puede vivir en una nación y a veces, lamentablemente, en algún contexto religioso. Todo lo que hace el que está arriba lo hace para su propio ego y su propio beneficio. Esos son sistemas esclavizantes. ¿Para qué les digo esto? Ya van a entender. Lo que Dios hace siempre es llevarnos a libertad. Dice, vamos a buscar Deuteronomio 26, versículo 6. Ahí tiene un poco relación con lo que Armando inició y les compartió, que yo sé que Armando, como escuchó lo de la predicación del domingo, también fue desafiado con esto del tema de ser afligidos, y compartió un poco lo que él percibió y entendió el día domingo. Y fue interesante lo que nos compartió. Y yo voy a añadir a eso. Dice Deuteronomio 26, versículo 6. Los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Si algunos vieron las películas, vieron que los egipcios los maltrataban y los tenían de esclavos a los israelitas y los hacían fabricar ladrillos y cada vez le ponían más carga, más impuestos, más dureza. Ahí no había sindicato, no había defensa de los trabajadores, todo lo contrario, cada día se volvía más tremendo. Y si ellos no obedecían a ese sistema faraónico y esclavizante, se morían de hambre. Entonces, este es un sistema terrible que te proveo y te doy si me obedeces tal cual yo digo. Y cuando mañana se me ocurre otro capricho porque te pongo la mano más dura, y una forma de poner mano dura de un gobierno o de un sistema es ponerte un impuesto. Entonces vas a seguir trabajando con el mismo trabajo de ayer, la paga será menor porque el impuesto será mayor. Y día tras día yo invento algo para traer más beneficio a mi propio sistema de gobierno, porque un impuesto produce mejores dividendos para el gobierno y vos no tenés otra cosa que obedecerme porque si no te morís de hambre vos y tu familia. Entonces vas a trabajar más, pero vas a ganar menos, pero vas a seguir siendo mi esclavo. Este es un sistema totalmente diabólico porque no produce madurez en mí, no me deja la libertad para emprender, para tener ideas, para crear, para idear mi propio camino en base a la libertad, porque siempre estoy que si dejo algo de lo que estoy haciendo, corro el riesgo de pasar necesidad o hambre. Y a veces, sin querer, en el sistema cristiano o en el sistema laboral, por no poner nosotros a Dios en primer lugar, terminamos bajo un sistema faraónico. No vayan a algo extremo. Lo del faraónico, lo de Egipto es algo extremo. Quizás alguno se acuerda de un dibujo animado o de una película. Ahí los israelitas sufriendo y padeciendo azotes y edificando los ladrillos. Eso es algo extremo y estereotipado que fue real, pero llevémoslo o traigámoslo a nuestra vida diaria. Cuando nosotros dejamos de poner primero lo primero, cuando nosotros dejamos de poner primero el reino de Dios y su justicia, cuando dejamos de entender y de ver a Dios y de confiar en Dios de tal manera que Él es nuestro Padre, que Él es el quien nos provee y que pase lo que pase, nunca nos faltará nada, porque aun cuando nos dijeran perdiste tu trabajo, una idea mi Padre me dará para llevar adelante mis finanzas y mi familia. Cuando dejamos de poner a Dios como nuestra fuente, como nuestra confianza, siempre
corremos el riesgo de volvernos como un hebreo en medio de un sistema faraónico, sea en lo laboral o sea en un sistema religioso. Lo que quiere producir el diablo o el sistema, como le quiera llamar, el enemigo, lo que quiere producir todo aquello que es anticristiano, anti-Dios, es lograr que tu vida esté esclavo a eso. Lo mismo sucede con temas de adicciones. Yo busco esa adicción para traer cierta alegría o cierto placer o cierto alivio a mi vida momentáneamente, y a corto y largo plazo produce una esclavitud, una dependencia en eso, y me quita toda capacidad de moverme en libertad y mucho menos en madurez, en solidez, en fortaleza, en valentía. Entonces debemos entender que debemos cuidarnos de todo eso, de caer en todo eso. ¿Cómo nos cuidamos de todo eso? Escuchando a los enviados que Dios me ponga en mi camino. Y cuando el enviado me habla, cuando mi pastor, mi padre espiritual o el apóstol que Dios estableció para soltarme una verdad divina, la escucho, la entiendo y la comienzo a vivir en la vida diaria, hasta que esa verdad yo la practico tanto, le empiezo a ver resultados, le empiezo a ver beneficios, y esa verdad se transforma en algo natural. Llega un momento en tu vida que perdonar se va a volver natural. Llega un momento en tu vida que sembrar a Dios se va a volver algo natural. Llega un momento en tu vida que esforzarte y levantarte temprano a orar se va a volver algo natural. Llega un momento en tu vida que venir a la iglesia, armar algo y dejar tu tiempo de ocio de lado y decir, no, tengo que hacer avanzar el reino de Dios, dar lo mejor de mi energía, de mis talentos, de mis finanzas, se vuelve algo natural. Y cuando llega ese momento de que se vuelve algo natural, estás bien cerca al jubileo de Dios. ¿Qué es el jubileo? ¿O qué era el jubileo? ¿Qué es el jubileo en la mentalidad judía? El tiempo de la restauración de todas las cosas. El tiempo en el cual la palabra perdido ya no existe, porque todo lo perdido es recuperado. Y como decíamos el sábado pasado, aquellos que dejan todo por el reino de Dios, dice la palabra de Dios que le es añadido 100 veces más. Y el pueblo de Israel llegó a un punto en que Dios decretó el año de la expiación. Y el año de la expiación, el día de la expiación establecía el jubileo de Dios, donde todo aquel que estaba endeudado dejaba de estarlo, donde todo aquel que había perdido alguna tierra dejaba de estar perdida. Es algo tremendo que él le digan, mira, tenés tanta deuda en el banco y debes, 8 millones, 10 millones de dólares, y que un día te llamen por teléfono y te digan, mira, se te exoneró esa deuda, se te canceló esa deuda, ya no tenés más esa deuda. Eso mismo Dios lo estableció como una realidad en el pueblo de Israel porque vio esa necesidad. Eso mismo va a acontecer en tu vida, y ese es el comienzo del favor de Dios sobre tu vida. Pero primero necesitas establecerte en los principios. Para establecerte en los principios necesitas escuchar a los enviados. Para escuchar a los enviados necesitas ponerle todo tu corazón, todo tu entendimiento, y que eso sea parte de tu estilo de vida. Es un proceso, no es en un culto, no es en un campamento, no es en una escuela apostólica, no es de un día para el otro. Es un tiempo, es un proceso. Pero cuando ese tiempo acontece, de repente decís, es ahora, algo está cambiando, algo va a pasar, vas a sentir que quizás sea de un día para el otro, pero en realidad no fue de un día para el otro, fue porque fue mucho tiempo que le diste lugar a la palabra que actúe en tu vida. Fue mucho tiempo que hiciste lo contrario a lo que hacían los fariseos. Jesús dijo en un momento a los fariseos, mi palabra no tiene cabida, no tiene lugar, no tiene morada en el corazón de ustedes. Por eso cuando hablaba con los fariseos, cuando hablaba con los religiosos, terminaba Jesús diciéndole cualquier cosa fuertísima, diciéndole sepulcros blanqueados. ¿Sabes lo que es decirle a una persona, sos un sepulcro blanqueado? ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Es una tumba que la pusiste muy blanquita y pura, pero adentro está muerto, como hablaba Armando cuando empezó la reunión. Eso es un sepulcro blanqueado, y así los trataba Jesús a los fariseos. Le decía generación de víboras, le decía cualquier cosa que iba a enojar a cualquiera, que enojaría a cualquiera. Y ese Jesús que nosotros decíamos, ay, Jesús era dulce, traía la paz. Sí, era dulce, era divino. Los niños dice que se acercaban a él y él decía, dejad los niños venir a mí. Pero el mismo Jesús dice que pateó las cosas del templo porque los cambistas tenían malas intenciones del templo, y él dijo, han hecho de mi casa de oración un lugar de comercio. Ese es el mismo Jesús, es el mismo Jesús que se le plantaba a los fariseos a derribarles
Todo concepto incorrecto, pero ellos podían, en vez de enojarse, tomar una actitud de arrepentimiento. Hoy alguien compartía una palabra que alguien le preguntaba a otra persona. Esa persona había hecho algo aberrante y una persona le preguntaba a su pastora: ¿tiene posibilidades de que Dios lo perdone, de cambio? Y la pastora bien le contestó: por supuesto, si se arrepiente, pero como no se arrepiente, no hay ninguna posibilidad. La condición es arrepentirse. Para todos es igual: arrepentirse, cambiar de mente. Arrepentirse de decir yo iba hacia el norte y me doy cuenta que tengo que ir hacia el sur. Arrepentirse es reconocer. Si yo no reconozco que me equivoqué, no hay ninguna posibilidad de que Dios me perdone, porque Dios solo perdona a aquellos que se arrepienten. Y caminar en lo apostólico, ser transformados en lo apostólico, se trata de cambiar todos los días algo, de ser confrontados, y cuando la palabra me habla, decir: aquí estoy, heme aquí, a este cambio estoy dispuesto a hacer este cambio en Dios. Entonces, la estación que estamos es una estación de cambio, y el cambio siempre demanda una reforma. Ya vamos cerrando y vamos terminando, pero tenemos que ver qué es una reforma, y con esto quizás estaría bueno concluir. Cuando hablamos de reforma suena algo muy teórico, pero en realidad la palabra reforma es la palabra diotosis, que es en griego y quiere decir volver a la intención original que tuvo algo. O sea, volver al origen de cómo algo fue concebido, pensado, ideado en la mente de Dios cuando lo creó, cuando lo pensó. Entonces, si decimos que la iglesia necesita una reforma, quiere decir que la iglesia debe volver a su estado original de cómo Dios la pensó, con el propósito y la identidad que debería de tener, y no en cómo se transformó o se deformó. Lo contrario, o lo que viene en contra de la reforma, es la deforma. Cuando algo está mal formado, se va deformando hasta convertirse en algo que no es. Va mutando y se transforma en un monstruo. Y la iglesia, aunque suene feo, hay muchas iglesias que hay deseos egoístas, que está lleno de egos, que uno critica a uno, el otro critica al otro, que hay maltrato, que hay falta de compromiso, que hay falta de poner a Dios primero. Todo eso es una deformación de lo original y del diseño pensado e ideado por Dios. Dios quiere meternos hoy más que nunca en esa reforma. Los que empezaron en las escuelas apostólicas, las enseñanzas de doctrinas en cuanto a la reforma fueron las primeras enseñanzas que escuchamos, y los que están conmigo ahora en la escuela de las escuelas online también. Pero no quiere decir que es un tema pasado, es un tema bien presente y bien actual. Dios quiere reformarnos todo el tiempo porque quiere volvernos a hacer al diseño original. Porque, ¿sabes? Cuando recién entiendes el diseño original de lo que Dios pensó como iglesia, entonces ahí y solo ahí entiendes que Dios no quiere que vayas a la iglesia. Dios quiere algo más que vayas a la iglesia. O sea, venimos a la iglesia, nos congregamos, nos unimos. La intención de Dios es que vos seas la iglesia. La intención de Dios no es armar grandes asambleas o grandes denominaciones. Yo creo que si Jesús caminara sobre esta tierra no estaría ni en ninguna denominación, no estaría en ninguna asamblea. Seguramente estaría caminando con la gente. Bueno, olvídense de la pandemia, ¿no? Por la pandemia, pero si no hubiera pandemia, Jesús lo que estaría haciendo es caminando en las plazas, hablando con la gente, en los shopping, en un cine, en un lugar donde se juntan, hombres de negocios, en un lugar de gobierno, en medio de los diputados, en medio de la gente, porque donde está la gente y hay gente que lo empieza a oír a Él y la palabra de alguien que es enviado por Él, ahí empieza a surgir y nacer y emerger la verdadera iglesia. Cuando hay alguien que revela a Cristo y es un ejemplo, como el apóstol Pablo decía: síganme a mí así como yo sigo a Cristo. Sea que estoy en el gran templo del Vaticano, o sea que estoy en medio de las ratas, en una cárcel como estaba el apóstol Pablo, donde estaba él, había alguien que seguía a Cristo, porque él era la representación de Cristo sobre la tierra. Y cuando estaba delante de un erudito y de un gobernante, ese erudito y gobernante, le guste o no le guste, podía ver a Cristo. Y como no les gustaba, lo encarcelaban
calumniándole, buscando excusas hasta querer matarlo y llevarlo preso hasta en un barco que casi más se hunde todo ese barco en Hechos capítulo 24. Pero cuando había otro que aunque fuera pagano y no conocía a Dios en medio de la cárcel, como el guarda de la cárcel o un preso o un pagano, pero podía ver a Cristo en Pablo, ahí eso se convertía en iglesia. El apóstol Pablo no andaba de culto en culto, porque lamentablemente andaba de hambre y de desnudez y de escasez y de persecución por todas las cosas que le acontecieron. Le sobró y tuvo abundancia en un montón de tiempo, y un montón de tiempo tuvo muchas aflicciones, porque aún tuvo que vivir muchas injusticias, como es estar preso cuando no había cometido nada. Pero donde estaba él, estaba Cristo. Y este es el tiempo para que donde vos estés, esté Cristo. Porque está Armando, ahí está Cristo. Porque está Nair, ahí está Cristo. Porque cuando abres la boca, son como las palabras de Cristo en tu boca. Porque las palabras de Cristo son palabras que trae vida. Palabras que trae vida. Dice Jesús, dijo, mis palabras son espíritu y vida. Cuando abres tu boca, ¿qué hablas? ¿Cuentas los chismes de la mujer del barrio? Cuando abres tu boca, ¿qué habla? ¿Para criticar al presidente? Cuando abres tu boca es para hablar de algún político al cual estás enamorado. Cuando abres tu boca, ¿de quién hablas? ¿De los chismoríos de la farándula? No, es tiempo de una reforma en tu boca y en mi boca, porque de la abundancia del corazón debe hablar nuestra boca. Y la gente quiere ver a Cristo. La gente se cansó de la religión. A la gente no le importa si eres católico, apostólico romano, si eres evangélico, si eres pentecostal. A la gente le importa nada de tu título, de tu membresía, de tu carné. A la gente, cuando quiere conocer algo de Dios, no te va a pedir que le muestres el carné. A nadie le importa el carné, si eres miembro de alguna iglesia o no. La gente quiere ver palabra de vida. La gente quiere ver de que cuando no tienen consuelo, vos le provees consuelo. El otro día me llamó la esposa de un amigo y dice, le dije a mi esposa que te llame a vos porque estaba en una situación muy triste. Le dije, habla con Cristian. Y pudimos charlar de algo muy triste que le había pasado. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ver en vos como esa mujer que se acerca en ese pozo y dice, estoy buscando agua. Y Jesús le dice, acá está el agua, de acá puedes tomar. La gente tiene que venir a tomar de tu agua y a comer de tu pan. Mucho tiempo, demasiado tiempo, la iglesia se dio, entre comillas, el lujo o no sé qué de sentirse superior a otros, y cuando venía alguien que estaba en pecado, que había cometido un error, de señalarlo, de enjuiciarlo, de castigarlo, de decirle te va a pasar esto o te va a venir el otro y el infierno, hasta de toda esa estupidez. Cuando alguien viene necesitado, en pecado y desordenado, tienes que enseñarle la verdad divina para que si está sucio, se siente mal, se siente que nadie lo comprende, se pueda sentir que cuando viene a ti hay palabras de vida eterna que fluyen de tu boca. Porque Jesús dijo, si están trabajados y cargados, venid a mí, que yo os haré descansar. Jesús no vino a condenar a los pecadores. Jesús nunca le dijo a la adúltera, cometiste este pecado y te vas a ir al infierno. Nunca escuchamos a Jesús esas palabras, pero sí lo escuchamos bravo y re enojado, re caliente, como tenía un amigo, un profeta, que decía, este está re caliente. Él decía así, y tenía razón. Cuando se encontraba con un fariseo que llevaba a la gente a tratar de convertirse a Dios, y dice que después lo convertía más hijo de las tinieblas que él mismo, dice el capítulo 23 de Mateo. Ese era el trabajo de los religiosos. Trataban de que la gente conociera a Dios y después, por su ejemplo, hacían que se perdiera. Eso mismo hay hoy en día. Jesús nunca a un adúltero, a un recaudador de impuestos, a alguien que estaba en pecado, lo señaló por su pecado, sino que les decía, estás perdonado, vete y no peques más. Listo, se terminó, estás perdonado, me olvidé, hay un nuevo camino, hay una nueva vida. Y este tiempo es el tiempo tuyo y mío para que a la gente le traigamos libertad. ¿Sabes una cosa? Y con esto termino, no tenía pensado decirlo, pero ¿sabes una cosa? Dios quiere hacer de nosotros redentores. Cuando hay alguien que redime, tiene el espíritu de Booz, que cuando vea a una Ruth que no tiene futuro, que no tiene esposo, que todo lo ha perdido porque ha perdido a su suegro, que era el simbolismo de su familia, de su orden, también perdió a su marido y ahora su suegra está angustiada. Ruth sabe que su suegra le puede dar algo porque la puede conectar con su tierra y con su Dios y con la verdad divina, pero a la vez está angustiada. ¿Qué le puede dar Noemí? Sí, le puede dar mucho, porque le dio un Booz, y ese Booz, que era un pariente redentor, quiere decir, dijo, hagamos lo que hay que hacer, hagámoslo ahora, dijo Booz, porque había una ley judía que cuando había perdido una mujer
a su marido, el pariente más cercano, por ejemplo el hermano, la podía redimir y la podía poner en una posición de vuelta para que esa viuda no quede a la deriva. Como no había un hermano, porque se le murieron los dos y se murió también el padre, Booz apareció y dijo: esto no te pueden proveer redención porque ya han muerto también, yo vengo a proveerte redención. Nos vamos a convertir en redentores para solucionar problemas de la gente, porque la paz que tú tienes la alcanzaste por creer en el Dios que te trajo de muerte a vida, y esa misma paz que lograste y alcanzaste cuando estabas en tan profunda depresión, Dios te la hizo pasar y Dios te hizo atravesar y te llevó a victoria, pero no es solamente para que la disfrutes vos, es para que eso mismo que viviste hoy le puedas indicar cómo lograr ese camino a alguien. Otro día alguien que está acá entre nosotros una vez me dijo, y me quedó profundo en mi corazón, alguien que está entre nosotros me dijo una vez: si yo no hubiera estado en este camino, lo que me pasó en tal fecha me hubiera llevado a la muerte o me hubiera suicidado. Gracias a Dios que estoy parada donde estoy parada. Ese mismo espíritu de vencedora que hay en esa persona que me lo dijo, un día va a producir que muchos otros puedan llevar a los caminos de Cristo, y que muchos otros puedan pasar por situaciones parecidas a las de esa persona o aún peores y sean cortadas, o sea, sean libradas de la muerte. Libradas de la muerte, porque así como esa persona venció, cuando uno venció algo por la mano y el poder, la mano de fortaleza de Dios sobre mi vida, cuando yo pude ver que pude transicionar hacia libertad y que Dios me sacó de muerte a vida, de una situación tremenda de escasez económica o de deuda económica o de depresión o de angustia terrible, y yo pude ver que a pesar de que algo vino para traerme muerte, pude lograr vida porque confié en Dios, porque aprendí a atravesar, porque aprendí a convertir ese manantial, o sea, ese problema, como dice el Salmo, ese mar de lágrimas, ese lugar y ese manantial de lágrimas lo pude, Baca, ¿no? Dice el Salmo que Baca lo pude convertir en un manantial de agua viva y pude convertirlo en algo que me produjo gozo a mí. Ahora tengo la autoridad para producirlo en otros. Así se convierte en alguien un redentor. Y ese es el ministerio de un sacerdote. Un sacerdote sufre y pasa por una situación de sufrimiento y luego ve la victoria en Dios para luego llevar a victoria a otros. Así hizo Jesucristo. Jesucristo es el Cordero que vino a traer redención a cada uno de nosotros. Dice que puso el gozo puesto por delante. Él no miró todo el sufrimiento que venía en la cruz del Calvario y que iba a traer tanta angustia a su alma y a su cuerpo. Dice que el Padre mismo le dio la espalda al Hijo y pudo sentir tanto sufrimiento. ¿Por qué? Por tu vida y por mi vida, porque Él tenía el gozo puesto por delante. ¿Sabes cuál es el gozo puesto por delante? Por delante veía a Armando, por delante veía a Blanca, a Nacho, a Samantha, cada uno de nosotros restaurados, libertados, con autoridad, llenos de amor, llenos de la plenitud de Dios. Entonces Jesús dijo: es necesario que yo sufra, voy a sufrir, pero el gozo está por delante porque alcanzaré lo que ellos por sí mismos no pueden alcanzar, y es de vuelta a estar unidos al corazón del Padre y que vuelvan a entender que son hijos de Dios. Yo los voy a restaurar a la condición de hijos nuevamente que han despreciado o que Adán despreció. Ellos por su propio esfuerzo, Michelle, Nair, Samantha, Lidia, no sé, Cristian mismo, por su propio esfuerzo no pueden lograrlo. Yo lo puedo lograr en la cruz. Ese es el trabajo de redención. Y en tu camino y a tu paso, y vas a venir y me lo vas a contar como testimonio, van a venir muchas personas que por sus propios medios no lo podrán lograr, pero de tu mano, enseñándoles la palabra, enseñándoles la verdad, lo van a lograr porque Dios te da ese espíritu de redentor para redimir a otros. Vamos a cerrar los ojos y vamos a adorar. Las chicas de oración, si pueden venir. Y mientras cantamos, vamos a la última canción, la de la bondad de Dios. Vamos a poner nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente en completa rendición a Dios, a pedirle que nos ayude a reencauzarnos. No importa cuánto haces que estás en esta palabra, cuánto has entendido y cuánto todavía te falta entender. Algunos quizás me escuchan a mí o escuchan a otro, como Armando, que hace tanto que está y dice: uy, sabe un montón. Pero ¿sabes cuánto no sabemos? Un montón. Cuanto más sabemos, nos damos cuenta de cuánto poco sabemos y cuánto nos falta por saber. No se trata de cuánto sabemos, se trata de cuánto estamos viviendo, qué medida estamos viviendo
de lo que Dios nos enseña. Dios no te va a pedir cuenta por lo que no sabes. Dios te va a pedir cuenta por lo que sí sabes. Y te va a decir, lo estás cumpliendo, lo estás obedeciendo, lo estás aplicando. Solo vas a ver el resultado en tu vida de aquello que escuchaste, entendiste y lo hiciste parte diciéndole sí, obedezco. Y ahí vas a ver el resultado. Pero hoy es un nuevo comienzo. Hoy Dios quiere seguir reformando tu vida. Hay un Dios bueno, pero Él quiere darse a conocer a tu vida. Y hay muchas personas, o quizás no muchas, pero más de una en esta reunión, en esta casa, personas que se contactan con nosotros y que hoy están presentes. Hay más de una que necesita probar a Dios. Quizás lo probaste en el pasado, quizás nunca lo conociste. Hoy es el día que le des una oportunidad. Dios, te quiero conocer. Millones de testimonios de gente que no necesitó ni siquiera una reunión para conocerlo a Dios. En un bar, en su habitación, en el lugar donde sea, le dijeron, Dios, quiero conocerte. Y Dios empezó a enviarle personas que le hablaron de Él. Y empezaron a descubrir que hay un Dios bueno, que los ama, que los perdona, que les da libertad, que les da una nueva manera de vivir, en la cual no dependen de ningún tipo de faraón, de nadie que los esclaviza al pasado o a los errores o a la culpa, sino un Dios que le dice, mis palabras son espíritu y vida. Lo que yo te enseño es infalible y te va a ir bien en todo lo que emprendas. Ese es el Dios que conocemos. En nuestro medio también hay personas, así como hay personas que todavía necesitan conocerlo y conocerlo, también hay otras que también necesitan conocerlo, pero en alguna medida ya lo han conocido y han salido de una depresión, han salido de deudas emocionales o deudas económicas. Hay personas que están en nuestro medio que estuvieron a punto de divorciarse y perder toda su familia, y hoy, por la misericordia, el amor y la verdad de Dios, están firmes, están sustentadas por Dios, sólidas en Dios. Pruébalo tú también. Es el Dios que nos reforma todo el tiempo y el que nos enseña. Tantas cosas nos enseña para que un día esas enseñanzas se transformen en algo natural en nosotros, tan natural en nosotros se transforme en lo que nos enseña, que podamos ver el favor de Dios y cielos abiertos, proveyéndonos lo mejor que Dios tiene para darnos cada día. Dijo Jesús en el Padre Nuestro, danos Dios, danos Padre, hoy el pan de cada día. Cada día Él te quiere sustentar. Cada día Él te quiere proveer. Él no quiere que vivas con lo que Él te dio ayer. Hoy te quiere dar algo nuevo. Hoy tiene Dios algo nuevo para tu vida y mi vida. En todas las áreas, hoy Dios tiene algo nuevo. Reconócelo como Padre y Él no dejará huérfano a nadie. Él no te va a fallar. Si aprendes a reconocerlo como Padre, a abrazarlo como Padre, Él será tu sustento de tu vida y de tu familia. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas. Tú me